Ya estamos con todo el equipo de Hoy Nos Toca para analizar una vez más la economía, una de las mayores preocupaciones de nuestro país. Martín Guzmán se presentó en la Cámara de Diputados a defender en algún punto el presupuesto 2021. No nos vamos a detener, Gise, me imagino, en la perlita. Pero si querés te zarás un poquito. ¿Te zarás, ¿cómo es? Hubo varias, porque además de lo que dijo Guzmán, que después aclaró que no le andaba no andaba el PowerPoint y dijo, bueno, mientras que lo arreglan, zaraceo. La verdad que me parece un detalle, realmente no, es un detalle esta vez menor. No, es pegarle, digamos, lo que muestra esto es que Guzmán tiene poca experiencia política, digamos, ¿no? Es un académico y Massa enseguida miró y se dio cuenta que estaban los micrófonos encendidos. Bueno, Yo les voy a decir una cosa, para zaracear hay que saber también. Claro, sí, obvio. Para zaracear hay que saber también. Si lo sabremos nosotros, claro. totalmente. Bueno, Luciano Laspina también, el diputado del PRO, se olvidó que tenía la cámara prendida y se cambió la camisa. Adelante, bueno. ¿Estaba en condiciones de hacerlo? Se lo veo un poquito el hombro nada más, no se lo vio todo. Pero bueno, vayamos al punto. Fue una reunión, aclaremos que no fue en el recinto, fue una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en donde esto es histórico, se presenta siempre el presupuesto el 15 de septiembre, cosa que el gobierno hizo la semana pasada, pero el ministro de Economía fue a explicar los ejes principales de este presupuesto 2021 en la comisión hoy. Ahora va Facu a explicar los números, eso se lo dejo a él. Hay algo que no llamó la atención, pero que es para destacar, digo, porque sabiendo la tensión que generó el supercepo, digamos, aumentar las restricciones al cepo, el ministro aclaró que estas medidas son transitorias. No sé si hay que creerle o no, porque recordemos que 2 días antes de que se profundice el cepo dijo que no se iba a hacer. Bueno, dijo que son transitorias, que la idea no es que queden para la economía. Y explicó los ejes. Que la oposición, Diana, va a acompañar seguramente porque es histórico. Generalmente siempre la oposición de turno acompaña, porque no puedes dejar un gobierno sin presupuesto, pero por supuesto ellos hacen las críticas o los cuestionamientos del caso. Voy a citar a Mario Negri, que es el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, que es la oposición mayoritaria en el Congreso, y lo que dijo es que era un proyecto cargado de buenas intenciones, pero que se chocaba de lleno contra la realidad. La oposición viene marcando ciertas inconsistencias de esta presentación. Por ejemplo, te doy 2 ejemplos. Dice que el presupuesto plantea una inflación anual del 29% para el año que viene, cuando las proyecciones propias del Banco Central hablan del 47%. Claro. También dicen que prevén bajar la inflación al 29%, pero el déficit lo van a cubrir parte con deuda en pesos en el mercado y parte si te con parece, emisión. vamos con los números así. Claro, entonces, bueno, eso es lo que cuestiona, digamos, la oposición, ¿no? Claro, cuán realizable es todo, ¿no? Un poco las proyecciones tienen este margen de error. El tema es que si se parecen mucho a la realidad o muy poco a la realidad. Sí, y otra cosita para terminar es que presentaron una carta hoy a Sergio Massa, los 3 jefes de interbloques de Juntos por el Cambio, Negri, Ritondo y Maxi Ferraro, pidiendo que el presupuesto que se planea, que se va a tratar en el recinto dentro de 2 meses, y el impuesto a las riquezas, que está planeado para la semana que viene, pues seguramente este viernes haya dictamen de comisión, se trate con mayoría de diputados de manera presencial, y por eso le piden esa carta a Sergio Massa que ya comience a buscar un lugar alternativo al Congreso para que se puedan cumplir con los protocolos sanitarios de distanciamiento entre los diputados, tal como acordaron cuando se votó la extensión del protocolo para las sesiones remotas, dicen, y que habían acordado eso, que los proyectos importantes tenían que hacerse con mayoría porque presencial. Eso genera tironeos en general a nivel política. Números del presupuesto 2021. Bueno, si hay algo que es zaraza en la Argentina es el presupuesto, lamentablemente. No es de ahora. Históricamente el presupuesto es un dibujo que lamentablemente no marca la hoja de ruta de la economía argentina. No tiene que ver con la realidad, decís vos. Exactamente. Esto de, por ejemplo, subestimar la inflación deja también a discrecionalidad en el año próximo lo que puede llegar a ser el Poder Ejecutivo con esos recursos que se generen de manera adicional a las proyecciones. Tiene que ver con eso también
esta subestimación, por ejemplo, de la inflación. Lo cierto es que se da esta presentación que hizo hoy el ministro de Hacienda, Martín Guzmán, en un contexto con un dólar desbocado que llegó a 145 pesos en el mercado paralelo, con datos de la economía del segundo trimestre que son los peores en la historia argentina. Estamos hablando de una caída de la economía de más del 19% en el segundo trimestre del año. Todo bastante empujado por la pandemia, por la parálisis, ¿no?, que provoca la cuarentena. Algunos números para comparar. La caída de Argentina es similar a la de España y Gran Bretaña, pero hay que decir que es el doble que, por ejemplo, lo que cayó Estados Unidos en el mismo periodo, y en ese mismo periodo China creció, por ejemplo. O sea que el mundo no fue parejo en la caída, sino que las caídas fueron distintas y hay la excepción de China que marcó un crecimiento. Te pido un punto para ver en el resto de la mesa, ¿no? En algún punto qué esperanzas puede llegar a dar o no esta situación de la inflación, que es lo que más preocupa. Una proyección de una inflación del 29% hace 2 años que viene siendo de más del 40%, viene muy complicado, sí. Y un dólar de 102 pesos para diciembre del 2021, tampoco es creíble, digamos. Son todas proyecciones que se alejan mucho de la realidad, sobre todo porque la coyuntura de la economía argentina es muy complicada y no se sabe cómo se va a terminar este año. Perdón, creíble puede serlo, porque para el gobierno el dólar no está a 135 pesos. Bueno, es el dólar oficial. El dólar claro. oficial No, está casi 80 el dólar oficial está a 80, el resto son impuestos. O sea, puede irse a 102 y con los impuestos se nos vaya a 150, 160. Bueno, pero igualmente si la inflación va a ser del 29, tenés que De 80 presumir 100 no un da, 29% claro. también Da más. de devaluación y te da más de 100. También es Lo que pasa cierto, es que también la Argentina tiene constantes requisitos en algún punto y restricciones al dólar que son cíclicas. Se saca el cepo, se vuelve a poner el cepo. Hay un comportamiento también cultural con el dólar que vuelve un poco indescifrable cuáles son las herramientas para tomar en este sentido. Sí. Se sacan los cepos en Argentina últimamente, en los últimos 30 años, cuando ocurren milagros y llueven dólares. Pero en base a lo que decía Gise, a la oposición tampoco le queda otra que aprobar el presupuesto, porque si no aprueba ese presupuesto, le da mayor discrecionalidad al Poder Ejecutivo, que si no tiene presupuesto, dice, bueno, ejecutemos el presupuesto del año pasado y le das toda la discrecionalidad para que se maneje es del año como previo quiera. En realidad, porque este año tampoco hubo Este presupuesto. año, este año no hubo presupuesto, imagínate 2 años sin presupuesto. Hace lo que quiere el Ejecutivo, más con una emergencia. Y en ese contexto, además, siguen los bancos con la imposibilidad de vender dólares, si bien sí tienen acceso a las empresas. Por ejemplo, lo cierto es que el famoso dólar solidario cumple 1 semana sin poder acceder el público masivamente. Me preocupa bastante esa situación. Bueno, parece que finalmente hay un principio de acuerdo entre el ANSES y el Banco Central para que los bancos públicos y privados puedan acceder a la base de datos del ANSES y así automatizar el entrecruzamiento de datos, porque son muchos los requisitos que van a tener que, de alguna manera, aplicar los interesados en comprar dólares para acceder a esa moneda, sobre todo a partir de octubre. Facundo, te decía que me preocupaba esta situación de que pasan los días si no hay un mercado cambiario abierto, porque a lo largo de esta semana y en principios de la semana que viene las personas van a empezar a cobrar el sueldo y van a querer acceder al dólar ahorro. Una de las cosas por las que el gobierno nacional no ha querido poner a tiempo un poco de restricciones es por el costo político que tiene una medida del cepo al dólar. Está bien, después no le queda otra, pero realmente el costo político se vuelve alto en una clase media que en general puede hacer mucho ruido. Entonces, si realmente vamos a llegar a los primeros días del próximo mes y la gente no va a poder acceder a eso, la gente en general no se la agarra con los bancos. Claro. Va a pensar en el gobierno. Sí, exacto. Y además ya la clase media está lanzada a la calle. Más allá de que pueda ser la clase media de Juntos por el Cambio, de la oposición. No pero importa igual cuál. ya tomó la calle. Hubo muchísimas banderazos y marchas, que es algo que, por más que digan no nos votan, igual al gobierno le molesta que le tomen la calle. Y de hecho, ya el presidente avaló la marcha del 17 de octubre de los gremios para medir fuerzas, Contrarrestar. quién convoca más. Claro, Bueno, pero más allá de eso, también la fotografía, ¿no? del malestar y demás va mucho más allá de qué clase social sea la que se manifieste. Hubo también anuncios de otro tipo por parte del presidente. El presidente, como vemos en las últimas semanas, aprovecha los mediodías para visitar algún parque industrial o alguna fábrica y en ese marco anunció una nueva línea de créditos para acceder a electrodomésticos. Básicamente es una tasa subsidiada a 36 meses
por 100.000 pesos, pero por hasta 100.000 pesos, pero lo más interesante es una línea de créditos productivos para las empresas del sector a través del Banco Nación por hasta 250 millones de pesos por empresa, y eso lo hizo en el marco de una presentación en la fábrica de Samsung en la Argentina, del fabricante en realidad de heladeras de Samsung en el país. ¿Esto puede llegar a tener repercusión en el mercado interno? Para mí es una gota en el océano, digamos. Es muy poco dinero. Imagínense que la línea de créditos totales asciende a 10.000 millones de pesos. Ahora hay que ver qué tipo de cambio podemos elegir, pero es ínfimo lo que va a representar en lo que es el entramado productivo de la Argentina. Matías Urtes, economista. Matías, buenas noches. Gracias por atendernos. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, hablábamos un poco de la presentación del presupuesto 2021 y de las herramientas que está utilizando el gobierno actualmente para intentar controlar en algún punto la cuestión económica que viene de una crisis bastante golpeada en la Argentina. ¿Vos crees que las herramientas que están utilizando en estos momentos por parte del gobierno nacional son las adecuadas o están teniendo el efecto necesario? Bueno, con respecto a los efectos, me parece que claramente no, digamos, de eso no quedan dudas de que no están teniendo los efectos necesarios, porque el desequilibrio monetario, cambiario, la desconfianza y que se expresa tanto en la brecha con los paralelos como con la pérdida de reservas continúa. Y es algo que, en propias palabras del equipo económico y del gobierno, no debería estar pasando según el plan para esta época. O sea, claro. la promesa básicamente era que una vez resuelto el problema de la deuda, que era como el gran problema heredado según el propio concepto que tenía el gobierno de la situación económica que encontró, la situación tendería a calmarse. Nosotros lo que alertábamos era que el problema de la deuda era como una condición necesaria, que claramente había que resolverlo, porque un país no puede estar ni en default permanentemente, ni estar pagando una deuda que sabe que se le va a terminar el dinero en algún momento para pagarlo, o sea que había que resolverlo, pero era una condición necesaria. Eso no te garantizaba solucionar todos los problemas y particularmente, que es lo que hoy le está pasando al gobierno, la crisis o la tensión financiera, monetaria y cambiaria. Es decir, en el segundo trimestre del año, la Argentina tuvo una crisis real, lo que se llama una crisis, digamos, la producción, la riqueza, el PBI se contrajo muchísimo por consecuencia del coronavirus, de la cuarentena y demás. Claro. Una vez dejado atrás esa crisis real, donde ya estamos saliendo de eso, ahora el problema es que la Argentina se encuentra hacia el futuro con algo que no se encuentra en el resto de los países del mundo, que es un gran desequilibrio monetario y cambiario que lo pone en riesgo de volver a tropezar con una nueva crisis en el corto plazo. Claro, Facu. Sí, Matías, digamos, la resolución del Banco Central de la semana pasada era el único camino que tenía el gobierno en este contexto donde se están drenando las reservas del Banco Central, ¿o crees que quizás era otra la opción que tenía el Banco Central y el gobierno en realidad para frenar o por lo menos desalentar justamente ese drenaje? Bueno, a ver, los cepos y los controles son medidas de emergencia y no son soluciones profundas a nada. Igualmente, dicho eso, es claro que uno cuando alguien está, digamos, en el gobierno y tiene que tomar medidas, a veces hay que tomar medidas que no son solución a nada, pero que sí o sí necesitan ser tomadas. Lo que yo creo es que no está teniendo el mejor diseño. Digamos, cuando uno piensa en controles de cambios, hay distintas posibilidades. Se podría haber pensado en un desdoblamiento, se podría haber pensado en hacer algún filtro un poco más ordenado, no como esto que estamos viendo ahora, donde ya ha pasado una semana desde los anuncios y todavía no se sabe quién puede comprar, quién no puede comprar, cuándo se va a poder comprar. Lo que se hizo con las empresas para mí es una de las cuestiones más graves, digamos. Básicamente se está obligando o se está empujando a empresas privadas que en muchos casos, digamos, tienen un nivel de crédito o un nivel de confianza de esas empresas internacionalmente mayores que el que tiene el propio Estado. O sea, hay empresas en Argentina que podían financiarse a tasas más bajas que las del propio gobierno porque se confía más en esas empresas que en el gobierno. Lo que hizo el gobierno y el Banco Central, particularmente con la medida de la semana pasada, es incrementarle el riesgo de crédito a esas empresas, porque ahora cualquier banco o cualquier persona que quiera comprar una obligación negociable de una empresa argentina
grande, exportadora, internacionalizada, como son las que pueden acceder a esos créditos, lo va a pensar 2 veces porque sabe que en cualquier momento el Banco Central del país le prohíbe el acceso al crédito a esas empresas y no tiene cómo comprar los dólares en el mercado para devolvérselo. Entonces, me parece que eso fue algo muy negativo y que va a traer consecuencias no solo a corto plazo, sino a largo plazo. Después no pasa, ¿no? Cuando pensamos, che, ¿por qué en Argentina hay tan poca inversión? Y bueno, este tipo de cuestiones dejan como marcas indelebles para el resto de la historia de lo que son las empresas y el financiamiento a largo plazo para la Argentina. Nico. ¿Cómo estás, Matías? A pesar de las medidas que tomó el Banco Central y las que volvió a tomar el drenaje de dólares sigue. Y la pregunta que creo que nadie se atreve a hacer es ¿qué va a pasar cuando se acaben? Bueno, la verdad es que no voy a decir nada fuera de lo común, pero el día que a un banco central se le terminan las reservas, la solución es una fuerte devaluación. Digamos, si no hay más dólares para vender, el precio tiene que ajustar y tiene que irse a un precio al cual la gente no quiera más comprarlo. El problema es que si hay muchos pesos dando vueltas para comprar dólares, el precio al que tiene que subir el dólar para que la gente quiera dejar de comprar puede llegar a ser muy alto. Entonces, ese me parece a mí que es el riesgo que vemos todos, digamos, desde afuera, desde el análisis, y que a veces parece que el gobierno no lo ve con las mismas probabilidades o no le tiene tanto temor a ese escenario. Pero es algo, es algo que ya se hizo en el 88, 89 y no funcionó. Es más, el efecto fue peor. Exactamente, sí. Está estudiadísimo, digamos, el tema que cuando un banco central está perdiendo reservas y no logra corregirlo, en el momento en el que se terminan las reservas, el dólar salta y encuentra un precio de equilibrio donde la demanda, digamos, termina siendo satisfecha por oferta privada. Pero entonces, ¿a cuánto tiene que subir el dólar para que los dólares privados que hoy muchos argentinos tenemos querramos venderlos en el mercado? Porque evidentemente al precio oficial, a 80 pesos, nadie quiere vender sus dólares. Y todos quieren comprarlo. Matías, ese es el desequilibrio que hace perder reservas al Banco Central. Matías, me llama la atención, ayer consultábamos con Claudio Loser, que fue ex miembro del Fondo Monetario Internacional y hablaba también de devaluar la moneda en la Argentina. Vos ahora lo repetís en algún punto. ¿Qué crees, que el gobierno no quiere hacerlo por algún tipo de costo X o en realidad está tratando de utilizar otros caminos? Sí, en primer lugar, seguramente que el gobierno quiere evitarlo por los costos que sabemos que tiene en el corto plazo, digamos, inflacionarios y de caída de los ingresos reales, que tiene consecuencias negativas la devaluación en el corto plazo. Yo a lo que voy es que llega un momento donde la devaluación no es, te diría que siempre es así, la devaluación no es una decisión del gobierno. Las devaluaciones ocurren cuando el mercado te fuerza y cuando el gobierno se queda sin herramientas. Y creo que el refuerzo que estamos viendo del cepo permanentemente es una señal de que el Banco Central se siente que se queda sin herramientas. Claro. Y que en algún momento eso puede fallar, digamos. ¿Qué tal, Matías? Y si sigue el drenaje de las reservas, ¿no hay riesgo de una corrida bancaria por temor al corralito e incluso de un corralito? Mira, con respecto a ese tema, a diferencia de otros momentos de la historia argentina, particularmente siendo concreto con el caso del 2001-2002, que es lo que está fresco en la mente de todo el mundo, hay una gran diferencia que es el estado que hoy tiene el sistema financiero hoy argentino y los bancos, digamos, en particular, que están muy líquidos. ¿Qué es lo que quiere decir que los bancos están líquidos? Que la mayor parte, la gran mayoría de los depósitos en dólares que la gente tiene en los bancos no están prestados. Claro. Y los pocos que están prestados a empresas o personas que tienen ingresos en dólares. Eso es lo que se llama que no haya descalce de moneda, que vos le prestás en dólares a quien cobra en dólares. Entonces nunca o casi nunca se encontraría imposibilitado de devolverte ese dólar. Lo que pasaba en épocas anteriores es que los dólares se los prestaban a gente con ingresos en pesos. Cuando se devaluaba la moneda, las personas con ingresos en pesos no podían hacer frente a los créditos hipotecarios que hubo, ¿no? Exactamente. Bueno, hoy eso no ocurre. Hoy cualquier persona que quiera ir a sacar los dólares del banco los va a encontrar. A mí lo que me llama a veces un poco la atención que está pasando esta semana es un poco de mala praxis.
en cómo está respondiendo. Claramente, a ver, lo que pasó fue la semana pasada, después de estos anuncios, la gente un poco se asustó, como Sí, pasa siempre por eso que te lo hay pregunto. nuevas medidas. Entonces la gente empezó a ir a los bancos a querer sacar sus depósitos en dólares. El primer problema que tenemos es que al estar en pandemia los bancos hoy están funcionando con turnos. Y muchas personas sienten que el turno que le da su banco es a muy largo plazo y que no es solo una cuestión de turno, sino que empiezan a pensar que el banco en realidad se lo quiere demorar porque no le quiere dar los dólares. Entonces, ese tipo de cuestiones psicológicas que se empiezan a generar en las personas, el gobierno las tiene que tener muy en cuenta para tratar de que sea lo más fluido posible ese proceso. Yo me acuerdo del año pasado, después de las PASO, cuando los depositantes sacaron 15.000 millones de dólares de los depósitos en 5 o 6 meses, el ministro de Economía, Lacunza en su momento, y la conducción del Banco Central, organizó con los bancos incluso que permanezcan abiertos durante más horas. Es decir, el gobierno lo que quería decir es, nosotros le demostramos que sus dólares están y que los pueden ir a sacar. Y para que vean que los pueden ir a sacar, les damos más atención al público para que los vayan a sacar. Y esa medida tranquilizó en parte a las personas. Si vos ahora, en lugar de eso, empezás a aplazar mucho los turnos, si todavía hace una semana que se pusieron estos controles y los bancos no saben cómo vender, ANSES no le quiere dar las bases de datos a los bancos para saber a quién le pueden vender y a quién no, entonces estamos dando todas las señales contrarias para aumentar la paranoia de la gente sobre el dólar, y eso puede llegar a tener, digamos, los típicos procesos de profecía autocumplida, donde si todo el mundo se asusta y todo el mundo los quiere sacar, sí, está bien, los dólares están ahí y los pueden ir a sacar, pero digamos, es una muy mala señal que de repente el sistema financiero, todo el mundo quiera estar sacando los depósitos de los bancos. Lo que pasa es que empieza a circular eso, Matías. La verdad que esto de la persecución psicológica que vos venías mencionando también se data en algún punto del refugio cultural que tiene el argentino, que le sobra algunos pesos, en ir directamente al dólar. Y ahí entra en una escalada y en un vicio, en un rulo en el que la economía misma se ahoga. Sí, completamente cierto. A ver, lo que pasa es que lo que hay que tener también en cuenta es que más allá digamos, de la medida puntual o de, como decíamos recién, del parche, del control de este torniquete, a mí me parece que al gobierno le está faltando la otra pata, digamos. Vos podés poner, tapar el drenaje de dólares con medidas rudimentarias, por así decirlo, pero mientras me tenés que mostrar un horizonte donde vas arreglando todos los problemas que en realidad son los que están desencadenando el problema con el dólar. Entonces, ¿y a qué me refiero concretamente? A la gran emisión de pesos que tuvo que hacer el gobierno durante este año. Que esto lo hablamos muchas veces. Me acuerdo ustedes, cuando hablamos recién empezaba la pandemia, y me decían, bueno, pero eso no va a traer problemas. Yo le decía, sí, claro que va a traer problemas, pero el gobierno lo que tiene que hacer es emitir ahora para que no quiebren las empresas o para tratar de salvar la mayor parte, pero en cuanto empecemos a levantar la cuarentena, en cuanto se empiece a ver el primer símbolo de reactivación, el gobierno no tiene que enamorarse de la emisión y tiene que tratar de corregirla lo más rápido posible. Y hoy lo que estamos viendo es que en parte el gobierno se enamoró de la emisión. Hoy estuvo el presidente el ministro de Economía presentando el presupuesto en la Cámara de Diputados y dijo que a toda la emisión que se agregó a la economía este año, el año que viene le vamos a emitir 1,2 billones más, porque el 60% del déficit del año que viene lo vamos a volver a financiar con emisión monetaria. Entonces la gente no solo ve que hoy hay muchos pesos, sino que el ministro de Economía me está diciendo que va a seguir habiendo muchos pesos el año que viene también. Claro. Entonces, es difícil, si todo el diseño de la política económica me está mostrando que el problema de fondo no se resuelve, querer que solo con los parches se resuelva. Eso no va a pasar. Claro, Facu. No, Nico. Matías, ¿en qué lugar queda o qué visión tienen generalmente los inversores genuinos cuando ven estos cortocircuitos entre el ministro de Economía y el presidente del Banco Central? Porque que el ministro de Economía anuncie lo que en realidad son funciones del presidente del Banco Central, para el común de la gente el Banco Central es un ministerio más, no lo es. O sea, ¿cómo impacta esto? Porque se presenta un presupuesto y te dice, no, el señor del cual yo no soy el jefe va a tener que emitir tanto dinero. ¿Cómo impacta? Sí, a ver, es cierto que, digamos, cuando uno se supone, digamos, que el presupuesto, ahora que llegó al Congreso, si estipula que el 60% del déficit se va a financiar con emisión, es porque previamente
PESE sabe eso, y, digamos, y parte de la formulación de ese presupuesto y particularmente del financiamiento del déficit que resulta de ese presupuesto ya estuvo avalado en algún momento por el equipo del Banco Central. Eso no creo que no haya sido así. Pero relacionado igual a tu pregunta, lo que yo sí estoy notando, y que es algo que ya ha pasado en otros momentos de la historia argentina, es que el equipo económico está muy fragmentado y que entre ellos, entre algunos personajes o algunos cargos, digamos, dentro del Ministerio de Economía, se están dando señales contradictorias y que se desnudan o se muestran falsas en pocas horas o en pocos días. Entonces, como pasó con el cepo. Como pasó con el cepo, como pasó con el tema de tarifas, como pasa también con el tema de la inflación. En un reportaje del fin de semana, al presidente del Banco Central le preguntaron por la inflación y respondió que era una tarea difícil que tenía a cargo Culfas en el Ministerio de Producción. Entonces, cuando uno lee esas cosas, digamos, que le preguntan al presidente del Banco Central por la inflación, y dice que es responsabilidad de Culfas y del Ministerio de Producción, me parece que ahí hay unos errores de diagnóstico muy importantes que pueden ser aceptables o que pueden ser que no pueden generar tanto ruido en momentos donde la economía está estable. Ahora, si estamos en uno de los momentos de mayor inestabilidad económica, cualquier ruidito que haga la política o cualquier ruidito que haga el engranaje de todo el equipo económico genera mucho más temor y muchos más desequilibrios. Entonces me parece que ahí habría que... me parece que al equipo económico le está faltando un gran coordinador, que en algún momento se pensó que podía ser Martín Guzmán después del exitoso canje de deuda, pero aparentemente en la práctica no lo está haciendo. Nosotros les dimos la primicia, Matías. Desde el día 1 que asumió, dijimos que era el ministro de la Economía, Martín Guzmán, perdón, el ministro de la Deuda, Martín Guzmán, y el ministro de Economía, Matías Culfas. Nosotros lo dijimos, ustedes no lo quisieron escuchar, ¿sí, Facu? Sí, hay algo que está claro, que es que la Argentina está viviendo en un proceso de incertidumbre muy grande. El gobierno va generando medidas, a pesar de que son solo parches y evidentemente no les terminan de salir bien, pero la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué el gobierno, por ejemplo, endurece el cepo? ¿Qué expectativas tiene en 3 meses, en 6 meses, para que cambie la tendencia? ¿Qué estás viendo en ese sentido? Bueno, digamos, en sus propias palabras y declaraciones del último tiempo, básicamente lo que el gobierno dice es que es como que hay una diferencia entre el calendario en el que la gente quiere comprar dólares y el calendario donde el Banco Central va a recibir dólares, particularmente de la cosecha gruesa. Entonces dicen, este cepo tan duro, hoy también lo decía Guzmán en el Congreso, no es el cepo ideal que nosotros queremos, no es el tipo de controles que queremos poner, es mucho más duro de lo que queremos, pero es necesario hasta el mes de marzo o abril del año que viene, donde entre la cosecha gruesa de maíz y de soja. Ahora, a mí ese tipo de declaraciones no me dan tranquilidad. En primer lugar, porque para marzo o abril falta una eternidad. Claro. En términos de lo rápido que se mueven los mercados financieros, de la necesidad o las ganas que tenga la gente de dolarizar sus tenencias y demás. Y por otro lado, porque, digamos, la última cosecha gruesa acaba de terminar, digamos, en agosto. Acaba de darse la última liquidación de soja y de maíz. Es cierto que la soja ahora está un poco más alto el precio, pero tampoco era tan diferente y tampoco está garantizado que en la cosecha del año que viene la soja siga estando a 400. Y durante toda la cosecha gruesa de este año, que fue de marzo, abril de este año al mes de julio, agosto, el Banco Central no pudo comprar ni un solo dólar. Es decir que acabamos de terminar una cosecha gruesa y el Banco Central no acumuló dólares. ¿Por qué yo le voy a creer al Banco Central que en la próxima sí va a acumular? Si acaba de ocurrir una y no acumuló. Y además, y para agravar un poco la situación, la cosecha que acaba de terminar se dio en un contexto de mucha recesión, donde las importaciones estaban por el piso y donde la gente tenía, esto también lo hemos hablado muchas veces, por el efecto de la cuarentena y de la pandemia, una demanda de dinero muy alta, precautoria, digamos. La gente se quedaba con los pesos porque ante tanta incertidumbre no sabía qué hacer. Hoy ya estamos viendo que la gente ya no quiere quedarse con los pesos como se quedaba en abril o en mayo. Ya los está queriendo dolarizar. Y si pensamos llegar a marzo o abril del año que viene con la economía al menos un poquito mejor que lo que estamos hoy, entonces el nivel de importaciones también va a ser un poco mejor que el que estamos hoy. Entonces, la demanda de dólares no es tan probable que en la cosecha del año que viene sea más baja que la de ahora. Entonces, con una misma oferta y un poco más de demanda, tampoco va a poder acumular dólares el Banco Central.
Matías, gracias. Que tengas buenas noches. Gracias a ustedes. Un saludo para todos. Por favor. Veníamos hablando de la situación del dólar, del presupuesto 2021. Los desequilibrios de la economía tienen una consecuencia directa en la parte social de nuestra Argentina, principalmente en las clases más vulnerables. Hemos expuesto aquí en varias oportunidades el problema habitacional que tiene nuestro país y también cuál es la derivación que termina en una ocupación de terrenos. Hoy vamos a analizar principalmente cuáles son las diferentes perspectivas de esta temática y por sobre todas las cosas cuáles son las herramientas que tiene la justicia, si las utiliza o no, y cuáles son las herramientas, en este caso, que tiene el gobierno de Axel Kicillof y si los utiliza o no. Ya venimos.